bueno, hermanos. Juan capítulo 4, y quiero que leamos versículo 21 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, adorar a Dios para nosotros es la primera cualidad del cristiano. Adorar es la primera cualidad del cristiano verdadero. Y esto es así porque fuimos creados precisamente y salvados para adorar a Dios. Y la verdadera adoración de nosotros los cristianos, de los verdaderos adoradores, tiene lugar en nuestro corazón. No tiene lugar en un lugar sagrado, una forma específica de comportamiento o una forma de vestir, como lo vimos la semana pasada, sino que la verdadera adoración de los verdaderos adoradores tiene lugar en el corazón del adorador. Precisamente por eso es que adorar es la búsqueda del Dios vivo y redentor, más allá de las palabras, más allá de los lugares, más allá de las formalidades, más allá de los ritos. No es una búsqueda estéril, no es una búsqueda religiosa, no es una búsqueda de formas, sino que adorar es una búsqueda de Dios mismo, porque Dios es Dios. Y precisamente a esto se refirió Jesús cuando comenzó a hablar con la mujer samaritana, cuando él dijo que la adoración tenía que ser en espíritu. La semana pasada comencé a hablar acerca de algunas características que esta adoración en espíritu posee, que Jesús precisamente asume y habla y está implícito en la misma enseñanza de Cristo. Y la semana pasada hablé de dos características acerca de la adoración en espíritu. La primera de ellas dije que tiene que ser motivada por el Espíritu regenerado en nosotros, por un Espíritu renovado por el Espíritu Santo. Es decir, que tiene que ser por un espíritu de gracia. En segundo lugar, hablé que esta segunda característica de una adoración en espíritu es que tiene que ser motivada por el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Las dos características son distintas, aunque se complementan obviamente. La primera es por el Espíritu regenerado en ti. Hablamos de que Dios no puede aceptar la adoración de los inconversos. Si tú tienes un hijo y no es convertido, tú tienes un cónyuge, estás casado o casada y no está convertido, tú tienes que entender que la adoración, la poca adoración o cualquier oración que ellos te acompañen en la noche, vamos a orar juntos, etcétera, etcétera, esa adoración que están haciendo ellos no es ni siquiera escuchada por Dios. Porque tiene que nacer de un espíritu arrepentido, tiene que nacer de un espíritu regenerado. Y la segunda característica habla que tiene que ser motivada y guiada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y por lo tanto el Espíritu Santo tiene que ser ese guía, ese director de nuestras motivaciones, de nuestros afectos y de cada una de nuestras obras. Y esto que les enseñé la semana pasada es algo que la iglesia siempre ha creído. No solamente los textos bíblicos que hablamos la semana pasada lo confirman o lo mandan, sino que la iglesia en general siempre lo ha creído. Por ejemplo, los primeros padres de la iglesia, por ejemplo Juan Crisóstomo, y quiero citarlo, él escribió: Dios no mira las manos que ofrecen, sino el corazón que adora. La adoración verdadera es la que fluye de un corazón puro y lleno del Espíritu Santo. Ambrosio de Milán también dijo ahí en el siglo IV, la adoración debe de ser una ofrenda de amor y verdad y no de meras palabras. Es el corazón encendido por el Espíritu lo que agrada a Dios. Si nos vamos al tiempo de la Reforma, el gran teólogo puritano John Owen, él también escribió: el fundamento de la adoración verdadera y la vida santa radica en ser renovados por el Espíritu Santo. Quienes son hechos nuevos desean vivir para Dios.
Así que si nosotros comenzamos, y ahí tengo bastantes citas de ellos, eran más de 10 citas, solo escogí 3 por el tiempo. Sin embargo, aunque la iglesia realmente ha creído esto, no son las únicas características de la adoración en espíritu. Solo hablamos 2 la semana pasada. Y esta mañana yo quiero que veamos otras 2 características de la adoración en espíritu de la que habló Jesús. Y estas 2 características son un corazón sincero y una mente renovada. Un corazón sincero y una mente renovada. Así que mi intención en esta mañana, en el tiempo que tengo, hermanos, es que adoremos a Dios con sinceridad y con una mente centrada en Él, porque eso le agrada a Dios. Así que quiero que veamos la primera característica de esta mañana, más la tercera característica en esta serie de la adoración en espíritu, y es que debe de ofrecerse con un corazón sincero. Hermanos, adorar a Dios en el espíritu es adorarlo con sinceridad. El apóstol Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 9 al 10, él escribió: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Aquí el apóstol Pablo no solamente, hermanos, está diciendo que él adora a Dios con su espíritu, lo cual es claramente visible, entendible, sino que él también está diciendo que él lo hace con una disposición sincera de su corazón, con el cual él también ora por los cristianos que están en Roma. En este mismo texto nosotros vemos no solamente cómo él le sirve y adora a Dios en su espíritu, sino que por adorar a Dios en su espíritu, él ora con sinceridad por sus hermanos. Y es que esto de adorar a Dios con un corazón sincero es algo ordenado por Dios en toda la Escritura. Proverbios, por ejemplo, Proverbios 23, versículo 26, dice la palabra del Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. Ahora, es interesante que en este texto podemos ver que antes que nuestros ojos, antes que nuestros labios, antes que nuestras manos, Dios quiere nuestro corazón. No sé si tú lo notas. Antes que tus labios, antes que tus ojos, antes que tus manos puesto a la obra ministerial, Dios quiere tu corazón. Porque tú y yo sabemos que podemos levantar las manos, podemos abrir nuestra boca, podemos ver muchas cosas sin poner nuestro corazón en eso. Pero es imposible que tú le entregues tu corazón a Dios sin que tus manos, tus labios y tus ojos sean testigos de un corazón entregado al Señor. ¿Nos doy a entender, hermanos? Amén. Por eso es que Dios siempre va a pedir tu corazón antes. Porque tus manos, todo lo que tú hagas por el Señor, tú puedes hacerlo sin corazón. Pero si tú le entregas tu corazón a Dios, tus manos, tu mente, todo lo demás va a seguir tu corazón. Así que Dios pide tu corazón. Por ejemplo, es como un mesero. Si tú vas a comer, un mesero te puede servir a ti la comida muy gentilmente, pero lo puede hacer sin corazón. Él no te ama a ti, Él no te quiere a ti, Él lo hace porque a Él le pagan por eso. Y entre mejor te sirva, posiblemente mejor le van a pagar. Así que Él te sirve, pero sin poner su corazón en eso, sin tener su corazón en ti. Pero qué diferente cuando te sirve tu esposa, cuando te sirve tu mamá. Ella no solamente te sirve para que tú comas, ella te sirve para que engordes feliz. Porque ella tiene su corazón puesto en ti. Tu mamá te ama. ¿No se han dado cuenta que la mamá siempre que lo ven a uno, alguna comidita le ofrece? Siempre. ¿No quieres algo de comer, hijito? Es que tengo una manzanita. Tengo esto. O si lo visitan a usted en la casa, le llevan siempre algo. ¿Por qué la mamá no le sirve a usted porque le pagan? Le sirve a usted porque le sirve con sus manos y con sus bienes, porque su corazón está con usted. Y es lo que Dios está enseñando. Dame tu corazón. Porque si tú le entregas tu corazón a Dios en adoración, todo lo demás lo va a adorar a Él.
todo lo demás. Tus manos, tus finanzas, tu tiempo, tu profesión, tu intelecto, todo es para el Señor. Así que, hermanos, Dios no quiere el cofre. Dios lo que quiere es la joya que contiene el cofre. Dios quiere tu corazón antes que tus acciones. Y precisamente esa es la razón principal por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín y aceptó la ofrenda de Abel. Precisamente porque el corazón de Caín era malo, es que Dios no aceptó su ofrenda y la vio como una ofrenda mala. Como una mala ofrenda porque venía de un corazón equivocado. No así el de Abel, que dice Hebreos que Abel, cuando ofrendó, demostró el corazón que él poseía. Es igual con la ofrenda de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira no fue aceptada la ofrenda, pero sí la de otros hermanos, porque cuando uno va al capítulo 4 de Hechos, dice la Escritura que toda la iglesia, y pone el ejemplo de otro hermano cuyo nombre se me ha olvidado en este momento, pero ponen diferentes hermanos que están entregando sus bienes al Señor para que todos tengan todo en común, y resulta que ellos es como aquel que pone el sobre vacío en la iglesia, ¿verdad? En las ofrendas para que todos lo vean, ¿verdad? Lo pone para que no le digan nada, para que vean que está adorando supuestamente al Señor, pero va vacío. Eso es lo que hizo Ananías y Zafira, porque ellos, al ver que todos lo hacían, bueno, dijeron públicamente: mira, vamos a vender aquel terreno y todos lo vamos a entregar al Señor. Y resulta que cuando lo venden, sin decirle nada a nadie, según ellos Dios no ve en la intimidad, y ellos se quedaron con una parte y fueron a la iglesia a entregar la otra parte, pero haciendo pensar a todos que eso era el precio real por el cual el terreno se había vendido. Y resulta que no fue así. Pero Dios, que ve el corazón, inmediatamente los mata a los dos. Y eso pasó en el Nuevo Pacto. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de ellos? ¿Por qué Dios no aceptó la adoración de ellos? Porque no lo hicieron con sinceridad. Hermano, cada vez que tú adoras a Dios, y presta atención por favor en esto, cada vez que tú adoras a Dios, Dios examina tu corazón y tus riñones. No vayas a pensar que eres un nefrólogo y que es un cardiólogo. Él es más grande que todos los cardiólogos y nefrólogos del mundo, amén. Pero dice la Biblia que Él todo el tiempo está examinándote tu corazón y tus riñones. Salmo 7:9 dice: acábese ahora la maldad de los malvados y sea recto, firmemente establecido, porque el Dios justo examina el corazón y los riñones, dice el salmista. Ahora, esta frase tan enigmática, ¿no? Este hebraísmo tan curioso, también aparece en Apocalipsis capítulo 2:23, y es en otros textos también, pero dice Apocalipsis 2:23: y a sus hijos, dice Jesús, hablando a una de las iglesias que aparecen en Apocalipsis, dice: y a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. El hebraísmo, corazón, creo que es el mejor entendido en la iglesia evangélica. Cuando Dios habla que Él examina el corazón, está hablando que Él va a examinar lo más profundo de tu ser. Él va a examinar toda tu vida. Pero el hebraísmo, riñones, es el menos conocido, pero está en la Escritura. Que a la par de tu corazón, todos los días Dios está examinando tus riñones, y sobre todo en tu adoración pública cuando vienes a la iglesia. Este hebraísmo, ¿qué significa? Es un hebraísmo que se refiere a las motivaciones de tu corazón. No a tu corazón, a las motivaciones de tu corazón. Si eres sincero o no en todo lo que tú haces en adoración para Dios. Si tú eres sincero o no eres sincero. Hermanos, en estos textos Dios nos está enseñando que Dios no mide tu adoración por la cantidad de tus sacrificios, sino por la sinceridad de tus motivaciones. Si tu adoración es sincera o no es sincera, si es para ser visto, para que no te confronten, para que no te exhorten, para que no te llamen la atención, para que no se burlen de ti, para que no hablen mal de ti, para que tu papá, tu mamá te vean haciendo algo, o para que tu esposo o tu esposa no tenga nada después del servicio, o de verdad lo haces porque amas a Dios, porque comprendes y admiras su majestad.
Hermano, Dios ve tu corazón, sí, pero también Él ve tus riñones. Si tú adoras para cumplir el rito porque de verdad le amas. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que cuando Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo en base al modelo del cielo, Dios manda a que se recojan ofrendas al pueblo? ¿Se acuerdan, hermanos? Que todo el pueblo ofrendó para construir el tabernáculo. Ok, pues bien, eso era un acto de adoración. Dios lo considera acto de adoración dar generosamente para dicha obra. Ahora bien, ¿usted sabía que Dios no aceptó como adoración la ofrenda de todos, solo la de algunos? Vea usted qué es lo que Dios analiza y examina cuando usted adora a Dios. Fíjese en Éxodo 25:2, dice la Escritura: dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. Ese es el mandato. Ahora mire lo que examina. De todo aquel cuyo corazón le mueve a hacerlo, ustedes tomarán ofrenda. Es decir, que si alguien iba con una motivación equivocada, no, hombre, ¿sabes qué? Guárdate eso, hombre. No se lo deja al Señor. Yo recuerdo en una ocasión que cuando estábamos nosotros en jóvenes, cuando digo nosotros me refiero que la mayoría de los pastores, mis hermanos, amados pastores que están aquí en la iglesia, todos venimos de servir en el ministerio de jóvenes hace muchos años. ¿Se acuerdan, verdad, hermano? Bueno, pues yo recuerdo que en una ocasión el pastor Héctor me comentó algo que ofendió de alguna manera. ¿Verdad? Que, ¿te acuerdas cuando estábamos recogiendo una ofrenda para comprar electrodomésticos? Y estos electrodomésticos los íbamos a rifar en la iglesia para que todo ese dinero se ocupara para que jóvenes fueran al retiro. A un retiro, perfecto. Ok, pues ¿qué pasó? Comenzamos a buscar personas a las cuales Dios ha bendecido, ¿verdad? Financieramente. Hermano, mire, y habíamos hecho bien bonito, fíjate, hermano, bien chivo. Hemos puesto las fotografías de cada electrodoméstico, una lista de 5 o 7 electrodomésticos, el precio y a dónde es que lo habíamos cotizado. Mire, hermano, usted quiere colaborar en comprar alguno de estos, fíjese que esto es para rifarlo, y le contamos lo que acabo de decir. Y varios hermanos dieron: ¿cuánto cuesta la plancha? Cuesta tanto, la licuadora tanto, va. Hay un hermano que en esa semana había construido su casa aquí en San Salvador. Cuando la inauguró, él nos dijo: pastor, quiero que vayan, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estábamos ahí? Y nos dice: quiero que sepan que esto me costó 3 millones construirlo. Doy gracias a Dios porque 3 millones me costó. Pues entonces dijimos: busquémoslo porque, pues sí, Él va a dar. Y entonces ya no nos va a querer invitar usted a nada, ¿verdad? A ningún pastor. Y entonces venimos: mire, hermano, una semana, fíjese que queremos ver si usted puede colaborar con esto, y le explicamos todo. Y el hermano le hace así: mire, vea mi rostro. Le hace así, cosa que estaba del precio mayor y al final estaba el precio menor. Le hace así con el dedo. Se va al último y dice: voy a orar al Señor para ver si tengo que darle o no a ustedes esto. ¿Y sabe qué nos dijo después de una semana? Que no. Que no. Pero allá en su casa hizo todo un culto de adoración, que está adorando al Señor porque había construido una casa de 3 millones. Y no solo eso, sino que otro hermano, por ejemplo, uno que te da risa, pastor Héctor, ¿te acuerdas? Otra cosa, es que, mira, y todos te han tocado a ti, fíjate, que te lo digan a ti. Ya Dios tratando tu corazón, hermano, y tus riñones. No, no. En otra ocasión el pastor Héctor, a uno también de ustedes, se acerca para lo mismo. Y él dice: no, fíjate que yo no te puedo dar por eso, pero te voy a dar una ofrenda para que pueda servir para todos. Un hermano que Dios ha bendecido muchísimo, no puedo decir más, pero solo puedo decir que ha bendecido muchísimo. Y le hace así: mira, aquí tengo la ofrenda para el Señor. Y cuando hace $1, $1. Y en esa semana su parte de sus hobbies que él tiene, pues había ido a Europa y solo su viaje familiar había costado $500,000.
Y él dijo $1. Yo sé que es duro escuchar esto, pero quiero que entiendas que dice: dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Ahora, usted puede decir: pero pastor, pero él quizá lo hizo de corazón. Bueno, que sí, puede ser que lo aceptamos. Quiero que sepa, $1 lo aceptamos. Pero hay algo ahí como que no es congruente, ¿no? Hermanos, todos estamos llamados a dar, pero realmente Dios solo va a aceptar ese acto como adoración dependiendo realmente de la sinceridad de tu corazón. Ahora, quiero que entienda, hermanos, que también he conocido pobres que son tacaños, pobres que son sumamente orgullosos. Recuerde que Dios, cuando pide, cada uno tiene que dar conforme a lo que uno es prosperado. Amén. Usted nunca se va a endeudar para algo así. Y quiero que sigamos leyendo. Por ejemplo, Éxodo 35:5 dice: tomen de entre ustedes una ofrenda para el Señor. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Una ofrenda. Y dice: todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata, bronce. Hoy no voy a hablar de finanzas para nada, pero en su momento vamos a hablar de cómo adoramos a Dios a través del dinero, a través de lo que le damos. Pero quiero que vea lo que Dios analiza. ¿De quién Él va a aceptar la ofrenda? Del corazón sincero, del corazón generoso. Corazón. Éxodo 35:21-22 sigue diciendo: y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para todas las vestiduras santas, todos aquellos de corazón. ¿Quién es el de corazón generoso? Bueno, ahí dice: aquel cuyo corazón lo impulsa y aquel cuyo espíritu se mueve en gozo en darle al Señor. Hermanos, Dios no mira tus manos. Dios no va a ver tus cantidades. Y lo digo de verdad, hoy sí lo digo ya seriamente. Dios no va a ver tus cantidades. Dios lo que va a ver es tu corazón. Si lo haces de verdad, con gozo o no. Éxodo 35:29, todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Así que, hermanos, ¿qué es lo que Dios evalúa cuando tú le estás adorando a Dios? La sinceridad de las motivaciones de tu corazón. La sinceridad en las motivaciones de tu corazón. ¿El qué, hermanos? La sinceridad de tu corazón. Ay, hermanos, a los ojos de Dios, tu voluntad pesa más que tus acciones. Siempre es así. El Salmo 119:108 dice: te ruego, acepte las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor. ¿Cómo son las ofrendas? Voluntarias. No cantes para que el otro piense que estás cantando y que va por lo menos no. No des el sobre vacío para que los demás vean. No. No ores en voz alta solo para que, porque todos lo hacen y tú, para que no sentirte mal. Hermano, hazlo de corazón. Pero tampoco te quedes callado, que ese es otro pecado. Si lo que Dios pide es que cantes, canta. Si lo que Dios pide es que ores, ora. No te quedes callado. Amén, hermano. Pero tampoco lo hagas para que los demás lo vean. Dios lo que evalúa es tu corazón, tu sinceridad. Así que, hermanos, lo que la Biblia nos está enseñando esta mañana, que así como la sangre es la fuente de nuestras acciones vitales, así la sinceridad precisamente es la fuente de nuestras acciones espirituales. Dios lo que mira es tu corazón. Tú no puedes pensar, hermano, que Dios se va a deleitar en tu adoración corporal sin tu sinceridad de corazón, así como tú no puedes creer que tú vas a ser feliz hablando con un cadáver. Y lo vuelvo y lo repito, tú no puedes venir a pensar,
de que Dios se va a agradar de escuchar tu voz, entregándole tu voz sin entregarle tu corazón. Tú no pienses, no vayas a creer que Dios se va a agradar de eso, como tampoco a ti te va a agradar estar hablando con un cadáver. Porque quiero que entiendas que cuando tu motivación es equivocada y estás hablando con Dios, es como que si Dios está hablando con un cadáver. Así que no pienses que eso es agradable para Dios, como para ti no sería agradable estar hablando con un cadáver. Porque Dios observa tu corazón. Es más, adorar a Dios sin la sinceridad de nuestro corazón es una actuación. Y por eso es que Jesús le llamó a los fariseos, ¿cómo le llamó? Hipócritas, porque la palabra hipócrita significa actor. Actores, les decía. Actores de la adoración. Pero ¿sabes también cómo Dios le llama a la falta de sinceridad en la adoración? ¿Cómo Dios le llama en la Biblia? Blasfemia. ¿Tú piensas que blasfemar solamente es hablar mal de Dios? No, es adorarlo sin sinceridad. Fíjate, acompáñame, dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Es decir, presentarle a Dios, hermanos, una adoración perfecta materialmente, perfecta a nivel de ritual, pero sin un corazón sincero, sin amarlo, eso es blasfemia para él. Eso es blasfemia. Levantar las manos, orar en voz alta, cantar a viva voz, venir al culto, pero venir al culto y no traer el corazón, eso es blasfemia, según Apocalipsis 2. Es blasfemia, según Dios. Ahora, ¿sabe por qué esto es importante entenderlo, hermano? Y meditarlo. Porque, por ejemplo, ¿cuántos vienen al servicio del culto, al tiempo del culto? Están aquí, pero se están quejando en este momento, por ejemplo. ¿Cuántos de ustedes podrían estarse quejando en este instante del tiempo que toma el sermón? Estarse quejando tal vez de que o está muy caliente o está muy frío, de que estaba fuerte el sonido, que está bajo. Aunque entendemos que el sonido no es la adoración en sí misma, pero todo el tiempo hay una queja. Queja de que muy separada la silla, que muy cerca. De que pasan muy rápido con la ofrenda, no pasan. Queja de que por qué cantamos, por qué por qué cantar parados o por qué orar parados. Como algunos han dicho, pocos, han sido muy pocas, menos de 10 personas, posiblemente menos de 5. ¿Por qué se está gastando el dinero en esto? Mejor darlo en otras cosas de la iglesia, dijeron. Solo nos recordó las palabras ¿verdad? Del caso de Judas. ¿Por qué mejor no se vendió el perfume de nardo puro y por qué lo quebró la señora? Y todo el tiempo hay una queja del ritmo de algunos himnos. No me gusta el ritmo, no me gusta, yo quiero más puchum, 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 ¿verdad? Tal vez usted es Santa Ana o San Vicente, no sé, ¿verdad? Es que en San Vicente hay unas buenas orquestas, hermano. Buenas orquestas. Y tal vez usted lo que quiere es eso. O tal vez es que no son tan modernos los himnos. O de las reglas dentro del salón. ¿Por qué me tienen que sentar a la par? Porque yo quiero irme allá solito, ya. Y todo el tiempo es una queja y tras queja y tras queja. ¿Sabe por qué digo esto, hermano? Porque los que se quejan, la Biblia nos está enseñando, ellos son los que trajeron su cuerpo, trajeron sus ojos, trajeron su cabeza, trajeron su alma, trajeron sus manos, trajeron sus pies. ¿Sabe qué se les olvidó? Su corazón. ¿Cuántos, por ejemplo, están aquí adorando y están inconformes? Sí, inconformes.
insatisfechos. No, es que debería ser así, debería ser esto, agregar esto, quitar esto al servicio. Insatisfechos. Ellos, quiero que entiendan, hermanos, que si en tu corazón hay mucha quejanza en el servicio a Dios, por cualquiera de los motivos, según Apocalipsis 2, en palabra de Apocalipsis 2, que es palabra santa de Dios, tu alabanza, tus oraciones son blasfemia. No solo basta con orar, hermano. Dios ve tu corazón. Así que, hermano, no solo canta con una voz fuerte, sino con un alma elevada. No solamente llores con tus ojos, sino con un corazón roto por tus pecados. No solo ora, por favor, con un tono suplicante, sino con un espíritu que gime por su presencia. No solamente oigas la palabra, sino practícala. Hermanos, esta es la adoración que Dios anhela. La adoración que es sincera en espíritu. Amén, hermanos. Hay una segunda característica de esta mañana, que sería la cuarta característica en esta serie que hablamos acerca de la adoración en espíritu. Y es que tiene que ser una adoración que debe de ofrecerse con una mente centrada en Dios. Con una mente centrada en Dios. Hermanos, la adoración también es la expresión de una mente renovada por el Espíritu Santo y por la verdad de Dios. De hecho, la Biblia nos va enseñando y nos muestra que la excelencia de tu adoración será conforme a la excelencia de tu conocimiento respecto a la dignidad de Dios. En otras palabras, entre más cautivado tú seas por la dignidad de Dios, más pura y fervorosa será tu adoración a Él. Precisamente, hermanos, es la noción de Dios en tu mente la que despierta la más excelente adoración a Dios desde tu espíritu. En palabras más simples, pensar en Dios te hace querer adorar a Dios. Pensar en Dios te hace querer adorar más y más y más a Dios. Ahora, la Biblia tiene una palabra muy interesante para este acto de adoración, de pensar en Dios todo el tiempo. En la Biblia se le llama meditar en Él o meditación. Ahora, de entrada te digo, por favor, no te confundas con lo que hoy el mundo le llama, que por cierto todavía continúa así, se le llama meditación trascendental. La meditación trascendental es aquella meditación del mundo provocada precisamente por las filosofías del mundo, el pensamiento del príncipe de las tinieblas, en donde a través de un mantra, la repetición de una frase o la repetición de una palabra, o la que Jesús llama vanas repeticiones, la persona comienza a tratar la manera de sosegar su pensamiento, sosegar sus emociones. Eso no es meditar en Escritura. La meditación se aparece en la Biblia como un mandamiento de Dios para nosotros y como un acto de adoración a Dios. Pero meditar, hermano, no es la reflexión fría de la palabra, sino que precisamente es una actividad espiritual que es profundamente relacional. ¿Por qué? Porque meditar implica interactuar con la palabra de Dios como una forma de escuchar la voz de Dios. Meditar en la palabra es interactuar con Dios de tal manera en que yo quiero relacionarme con Dios a través de su palabra escrita, porque entiendo que su palabra escrita es la voz de Dios a mis oídos. Amén, hermanos. Por lo tanto, meditar es un acto de adoración en sí mismo. Meditar es donde se busca precisamente que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos y nuestra conducta. ¿A través de qué? A través de pensar la palabra que hemos leído, de murmurar la palabra, de recitar la palabra, de memorizar la palabra, de recordar la palabra, de reflexionar la palabra. ¿Y qué de la palabra? Bueno, tres cosas: las obras, el carácter y la voluntad de nuestro Señor, de Dios. Esas tres cosas son las que meditamos todo el tiempo de la palabra. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Por ejemplo, el Salmo 143 versículo 5 dice, presta atención, fíjense, qué interesante dice: me acuerdo de los días antiguos, en todas tus obras que medito, reflexiono, que es meditar,
en las obras de tus manos. ¿En qué tenemos que reflexionar los creyentes? Según el versículo, ¿en las qué? En las obras de Dios. Por eso es importante que al final del día, cuando tú estés platicando con tu esposa, con tu esposo, que me imagino que todos los hermanos casados lo hacen y que todas las hermanas casadas lo hacen, que debes de hablar con tu esposo de lo que Dios ha hecho en el día, todos los días de tu agradable vida. Amén. Lo hacen, ¿verdad, hermanos? Pastor Sandoval, por favor, póngame en línea los matrimonios de la iglesia. Eso. Cuando tú hablas con tu esposa, aprovecha de glorificar a Dios. Mira, esto me pasó, pero mira, gracias a Dios. Mira, por la misericordia del Señor no ocurrió esto. Mira, Dios me salvó de esto, o Dios me hizo esto otro. Mira, Dios me sorprendió todo el tiempo. Mediten en la obra de Dios. Tengan una mente bíblica, una cosmovisión bíblica de la realidad de las cosas. Amén, hermanos. Eso es que dice, me acuerdo de los días antiguos, de todas tus obras medito. Este es un acto de adoración. Ahora, ¿qué dice el Salmo 63:6? Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. ¿En qué medita en este versículo el salmista? ¿Directamente en quién? ¿En quién? Cuando en mi lecho me acuerdo de quién. De ti. Luego, ¿qué dice? En ti, ¿qué? Medito. ¿En quién está meditando? En Dios. Ya no solamente en sus obras, sino en su carácter. ¿En quién es Él? Por ejemplo, yo recuerdo que el pastor Héctor me ha dicho, ¿sabes, pastor? Hace años me lo dijiste. ¿Sabes cuál es la alabanza que más me gusta a mí de todas? ¿Cuál le dije? Tu fidelidad. Me encanta esa alabanza. ¿De acuerdo? Tu fidelidad es grande, Señor. Y él me dice, porque es uno de los atributos que más admiro de mi Señor, que Él es fiel. Okay, Él está meditando eso. Eso es meditar, eso es adorar. Salmo 1, 2 al 3 dice, conocido por todos nosotros, el salmista, Salmo 1, dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley que medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y a su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Tú quieres prosperar, te dicen muchas veces cuando se lee este texto, pues bueno, entonces medita en la ley del Señor. ¿Qué es meditar en la ley del Señor? En su voluntad. Así que por eso que yo te dije al inicio de este tema, de esta característica, es que cuando nosotros meditamos en Dios, o meditar en Dios, es meditar en la obra, en el carácter y en la voluntad de Dios. Y meditar es un acto de reflexión. En hebreo lo que significa es repetir, es la acción de estar repitiendo, murmurando para uno mismo la palabra del Señor. Y obviamente que también incluso, si se dan cuenta de los 3 salmos que leí en este momento, 2 de ellos dicen que en la noche, cuando están en la noche al final del día, es que están meditando en estas cosas. Y es que nosotros tenemos que adorar a Dios todo el tiempo. Amén, hermanos, porque somos adoradores. Así que la Biblia también, pero también la Biblia te está enseñando que si tu meditación está en Dios, claramente que vas a recibir gozo, paz, sosiego en tu corazón, en tu alma. Pero, y aquí viene el punto por el ejemplo que le di anteriormente, pero si tú no meditas en Dios, ¿sabes qué es lo que va a faltar en tu corazón? Paz, gozo, sosiego. ¿Sabes cómo se llama eso? Inquietud, inconformidad, quejabanza, que es lo que mencioné anteriormente. Una persona, un cristiano que está en la iglesia quejándose todo el tiempo, que está inconforme con la iglesia, conforme con el culto, inconforme, desesperado viendo el reloj, hermano, esa persona lo que necesita es meditar en Dios. Meditar en la palabra. En palabras simples, volverse a enamorar de Dios. Regresa a tu primer amor. Y pastor, ¿y cómo se hace eso?
Tú no tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo. Amén. Solo comienzas a leer la Biblia y te cautiva la Escritura. Y de repente los 5 minutos que tú pensabas que ibas a leer se convierten en 20, en media hora, en 1 hora. Y los frijoles se están quemando. Porque la Biblia te absorbió. Tu corazón comienza a llenarse de gozo. Porque el Espíritu Santo está en ti. Amén, hermanos. Mira, por eso es que centrar nuestra mente en lo que en Cristo, centrar nuestra mente en Cristo, en Dios, es lo que nos aleja del formalismo, que es tan pecaminoso en las iglesias. Porque fíjate, cuando tú conoces a Dios, entre más conoces a Dios, precisamente, ese conocimiento se va a traducir en una mejor adoración a Dios. En una adoración que no va a ser simplemente emocional, afectiva, sino una adoración que va a ser intelectual y voluntaria. Por eso es que la adoración, el fundamento o la base de la construcción de una adoración genuina, precisamente es poner una mente centrada en Dios. Así que, hermanos, por eso es importante que tu mente esté centrada todo el tiempo en Dios para darle la correcta adoración, porque es precisamente en la meditación de la palabra que se prepara el terreno para una adoración verdadera. Porque es ahí precisamente en esta meditación donde la verdad de Dios penetra tu corazón, sientes amor por Dios y ese amor por Dios se traduce en adoración. Mira, es lo mismo cuando un matrimonio está bien emproblemado o cuando uno de los dos dice no ama al otro. Tú sabes que la solución a eso, aunque parezca difícil, no es difícil. No es difícil. Cuando hay una pareja, por ejemplo, y viene a consejería y nos dice que ya no ama a su pareja, eso es bien fácil de resolverlo. Si la persona comienza a ver a Dios y a enamorarse de Dios, claramente va a comenzar a amar lo que Dios ama, y eso incluye su familia, sus hijos, su esposa. Perfecto, ahí comienza. Pero luego de eso, ¿sabe cómo uno se vuelve a enamorar de la persona que ama como ser humano? Es volviéndola a conocer. Es tomándose el tiempo una vez más de conocerla, de platicar con la persona. Y es exactamente similar con Dios. Cuando tú comienzas a leer la Escritura, nuevamente, una vez más, a conciencia, y comienzas a ver las obras de Dios, a recordarte cómo lo que había ocurrido. Hablando, por ejemplo, esta semana con una persona, me preguntaba sobre mi postura respecto a los dones, que si yo era cesacionista, ahora continuista. Y digo, mira, yo soy un cesacionista moderado, más cesacionista que moderado, le dije. Y me debe explicar. Él es una persona, pertenece a la iglesia pentecostal. Pero somos amigos. Entonces está una conversación bien respetuosa, tranquila. Y entonces yo le decía, yo no creo que ya haya apóstoles, ni haya profetas, porque ambos oficios se dieron durante la revelación de la Escritura. Una vez el canon ya fue dado y está cerrado, no tiene ningún objetivo que haya apóstoles y que haya profetas. Por lo tanto, ellos ya cesaron. Ahora le dije, respecto a que Dios puede hacer y seguir obrando milagros hoy en día, pues lo sigue haciendo. ¿Y sabes por qué lo sé? Le digo, porque lo ha hecho conmigo. Y en ese instante me acordé de cosas que hemos vivido con mi esposa, recién casados. Usted ya sabe el ejemplo, no se lo voy a repetir, ¿verdad? El ejemplo de los peces, ¿verdad? Que teníamos en la refri. Se lo conté a él. ¿Se acuerdan, verdad, hermano? Sí. Entonces, y yo le digo, se lo conté y le digo, mira cómo me lo multiplicó en una semana esto. Y yo cómo puedo negar a Dios, le digo, que Él tiene el poder de hacer milagros, cuando Él quiere. Pero haber hablado con Él, ¿sabe qué hizo? Que me recordara de eso. Al finalizar mi conversación con Él, le dije, gracias Dios, le dije. De verdad que me ha hecho vivir unas cosas tan fenomenales contigo. Gracias Dios, gracias. Es que cuando tú comienzas otra vez a recordar, a meditar precisamente las obras, el carácter y la voluntad de Dios, te vuelves a enamorar de Él. Y tu adoración es sincera.
Así que por eso, hermanos, mira, y esto es importante. ¿Sabes por qué es importante este punto? Porque no podemos negar, hermanos, que vivimos en un mundo distraído por el entretenimiento y la mentira. ¿Sí o no, hermanos? Hoy en día el mundo está distraído. Mira, es precisamente tal el nivel de distracción que hay en el mundo que eso hace que nuestra adoración algunas veces sea fácilmente estorbada. De repente estás cantando y te distraes. Estás pensando en lo que hiciste, en lo que vistes, en la novela que quieres ver. Ya ni novelas, oye, ahí veas, son series ahora. En las series que quieres ver, en lo no sé qué, y así. Y comienzas a pensar en cosas que has hecho o que vas a hacer. El mundo está tan distraído que, por ejemplo, estás oyendo el sermón y estás distraído y de repente te cayó un mensajito, como andas algo llamado celular y de repente lo ves, se te ocurrió verlo y te distrajiste. Lees la Biblia y te distraes fácilmente y al final esa distracción te lleva a decir que aburrido el culto. Claro, estás muy distraído. Es como que tú estés delante de tu esposa en una noche romántica y de repente solo estén hablando de trabajo o viendo el celular cada uno. Vas a decir, qué noche más aburrida. En tu mente. No se la dirá a tu esposa, me imagino, ¿verdad? Pero en tu mente decir, qué noche más aburrida. Es que, hermano, ¿sabes qué? Precisamente Jesús le dijo a sus discípulos que una de las razones por las cuales los fariseos no entendían lo que él hablaba era por el corazón aburrido que ellos tenían. Mira, en Mateo capítulo 13, Jesús le comienza a enseñar a sus discípulos que la razón por la cual los fariseos no entendían las parábolas era por el corazón de ellos. Ustedes recuerdan, hermanos, que los discípulos le preguntaron, mira, Señor, ¿y por qué nos hablas por parábolas? ¿Se acuerdan? Y él les dice, citando Isaías, él les dice que lo hace para que no entiendan. El objetivo de Jesús era que no entendieran, no que entendieran, eran que no entendieran, porque era parte de la disciplina y el juicio de Dios sobre aquel que lo rechaza a él, que no entienda, que no le amanezca el evangelio, aquellos que están obstinados en no reconocer su gloria. Bueno, entonces Jesús les dice, en Mateo 13 les menciona que ellos poseen un corazón insensible, un corazón que no siente, un corazón aburrido, que aunque tuvieran ojos, no miraban, como dice Isaías, que aunque tenían oídos, no oían. Y eso nos enseña mucho a nosotros, porque nos está diciendo que al no tener una mente y un corazón centrado en Dios, aún las parábolas, que son historias para niños, no las entienden. Y esto es importante, hermanos. Por ejemplo, una vez más, si tú vienes y resulta que todo te aburre, todo, no te genera nada, la letra de las alabanzas, permaneces inmóvil ante las letras preciosas de las alabanzas. Si tú eres insensible, estoy hablando de eso, si tú eres insensible como los fariseos ante las oraciones que oramos, y usted está mascando chicle, y aquí la gente orando y usted aquí, está mascando chicle. Si usted es insensible ante lo que canta, ante las oraciones que hacemos comunitarias, ante los versículos que estamos leyendo desde el inicio, ante el sermón que se está predicando, eso no dice nada de tu iglesia, dice todo acerca de tu corazón. El problema es este: mientras tengamos una mente insensible a lo ordenado por Dios, toda forma de adoración te parecerá aburrida, pues no se acopla a los ídolos que ya hay en tu corazón. Y ese es el problema. El problema está en tu corazón, no en tu iglesia. Que qué aburrida, no. Es más, si tú vienes a la iglesia, hermano, esperando recibir una palabra que te levante entre los muertos, es porque tal vez ya estás muerto. No, en serio. Porque tú no vienes a que la palabra de Dios te levante. No. Tú vienes a levantar tu corazón ya vivo por el Señor, que ha sido tan edificado durante la semana a través de discipulados, tu oración personal, la lectura, la meditación de la palabra, que tú vienes no a recibir, tú vienes a dar tu alma y tu corazón al Señor.
Ese es el sentido de la adoración. No enfoques la adoración en ti. La adoración es para Dios. Si tú vienes esperando a que te levante y que fuego en el corazón y que te levante, hermano, porque estás muerto. Por eso quieres eso, ya estás muerto, estás apagado. Si la palabra de Dios, si las oraciones personales, si el discipulado, hermano, no te edificó, nada te va a edificar. Pero si en la semana eso te edificó, claramente vendremos a gozarnos y a rendir nuestro corazón ya lleno delante del Señor. Amén, hermanos. Y ese es el punto. Así que una mente separada, hermanos, de meditar en la admirable dignidad de Dios, separará tu alma de la más exquisita adoración para Él. Hermano, sin poner tu mente centrada en Dios, en Cristo, en su palabra, en el Evangelio, todo acto congregacional carecerá de sentido y de valor. Ahora mira, yo tengo que ser honesto en un punto aquí. Sí, creo es importante mencionarlo. Yo sé que hay predicadores aburridos. No lo voy a negar. Hay predicadores aburridos, claro que sí. Y eso es casi un sacrilegio que el pastor no se prepare para predicar la palabra. Porque la predicación es un estilo de comunicación. Otra cosa es la lectura, otra cosa es la conversación, otra cosa es enseñar una clase, son cosas distintas. Y yo entiendo eso. Hay predicadores aburridos que no preparan sus sermones correctamente. Y hay otro tipo de pastor, no decir pastores, son patanes, que sus sermones carecen de contenido espiritual y de verdad, porque solo patanadas dicen. Yo entiendo eso. Pero eso no sucede en este púlpito. Y por lo tanto, si en una iglesia bíblica tú te sientes aburrido, hermano, es porque Dios ya es aburrido en tu corazón y en tu mente. Dios mismo. Interesante que unos hermanos pastores, amigos, en esta semana fue la conferencia expositores en la iglesia Grace Community Church, donde está el pastor MacArthur pastoreándola. Es la conferencia en español que ellos hacen. Y hay personas que lo postearon en su Facebook, en vivo. Y resulta que los comentarios de algunos hermanos, bueno, no sé si son hermanos, pero de muchas personas, iban en contra de los expositores mismos. Pero era terrible. Hacían comentarios como: estos están muertos, solo teología hablan, estos no saben lo que es el espíritu, miran cómo apagan el espíritu. Yo digo, si les molesta tanto, ¿por qué están aquí? Para empezar, ¿verdad? O sea, porque pobrecitos se amargan solos, dije yo. ¿Verdad? Están viendo algo que no les gusta. Y en segundo lugar, yo decía, pobrecito, porque a ellos les parece que una predicación bíblica les es aburrida, porque probablemente ellos ya están muertos en su corazón. ¿Sabes por qué? Una predicación bíblica es como la voz de mi esposa a mis oídos. A mí me encanta escuchar a mi esposa. No me es aburrido. De hecho, cuando ella tiene que hacer varias cosas en el día y son las 5 de la tarde y no ha llegado, yo estoy aburrido. O sea, yo estoy trabajando pues, pero siento raro, algo falta en la casa. Y solo oigo el carro que va entrando y me paro y la recibo. Hola, mi amor, ¿qué tal, mi princesa? ¿Qué dice mi reina? ¿Cómo estás? Contame, ¿qué tal te fue? ¿Qué has hecho? Y le digo, ya volvió la alegría a esta casa, porque la amo. Su voz me es agradable. Necesito oír su voz. Es bien similar con Dios. Cuando tú estás enamorado de Dios, un sermón bíblico, wow, hermano, es sumamente agradable. Es agua fresca al corazón de uno.
Vino la alegría a la casa cuando hay un sermón bíblico. Amén. Así que si tú piensas, y no estoy hablando del estilo del predicador, si tú de verdad hay elementos del servicio que te aburren, o tienes incluso, y lo voy a decir, preferencia por ciertos predicadores porque uno es menos aburrido que el otro, hermano, arrepiéntete de eso. No, arrepiéntete. Porque si los pastores están predicando la Biblia, pues arrepiéntete. Diferente es que no prediquen la Biblia. Ahí sí, ve y confróntalo. Es tu hermano, exhórtalo. A que sea bíblico en su sermón. Tapachito el río, hermano. Ahora, entonces, ¿qué hacer, hermano? Bueno, para concluir, medita en la verdad de Dios, hermano. Contempla en su palabra la dignidad de Dios. Contempla la dignidad de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, para dejar de parecernos a este mundo, a este siglo, necesitamos ser transformados. Y no hay manera de ser transformados a imagen de Cristo, sino renovando nuestra mente, centrando nuestros pensamientos en Dios. Amén. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que, hermano, lo primero es, en este punto, en esta característica, es meditar en la palabra de Dios. Segundo, luego de meditar, adora. Adora conforme a lo que has meditado. ¿Por qué? Dice el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Sabe qué está diciendo el salmista? Que los dichos de tu boca, es decir, la adoración externa, debe de seguir tu meditación interna de la palabra. Es tu adoración interna la que es combustión, la que es la energía, la gasolina, precisamente para tu adoración externa, para las palabras de tu boca. Así que por esa razón, hermano, ora la palabra, canta la palabra, medita en la palabra, haz conforme a la palabra y eso va a alegrar tu corazón. Hace poco estaba hablando con el pastor David, me estaba preguntando él, pastor, ¿qué tal le va preparando el sermón para la conferencia de Ligonir en octubre? La cual es un privilegio, ya fue una invitación inesperada que me hicieron y obviamente pues para mí un gran privilegio. Y yo me puse a reír y le digo, ¿sabes lo que pasa, David? Que mira, Leo, cuando empiezo a leer la Biblia, yo digo, bueno, voy a leer del capítulo tal al capítulo tal. Del versículo 1, digamos, al versículo 30 y pico. Comienzo a leerla y me interesó tanto lo que leí que comienzo a ver de eso. De repente sigo leyendo, me impactó tanto y comienzo a orar por eso. Y de repente, o sea, para llegar al 35, hermanos, me tardo 1 hora. Entonces yo le digo, yo estoy bien lento, le digo, porque estoy leyendo tanto, pero estoy tan feliz leyendo, le digo, para esto. ¿Sabe por qué le comparto esto? Algo bien privado, por cierto. ¿Por qué se lo comparto? Porque es la forma que tú tienes que orar la Biblia. Cuando tú leas la Biblia, o este sermón, por ejemplo, cuando tú lo escuchas, ora conforme al sermón. Ora conforme a la palabra leída. Señor, por ejemplo, hagamos el ejercicio, Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Señor, yo reconozco que tú eres mi roca. Sí, Señor, tú eres roca y tú eres mi redentor. No solamente me has salvado, sino que tú me sostienes cual roca firme, Señor. Te pido, Dios, que me enseñes, como dice el salmista. Enséñame a que mi adoración externa siga mi adoración interna. Que de corazón yo pueda adorarte. Dios, me cuesta, Señor. Ayúdame. ¿Me doy a entender, hermanos? Usted debe de orar la palabra, pero también debe de cantar la palabra. Pero esa responsabilidad de cantar la palabra recae bastante sobre aquellos que componen las letras de las canciones. Amén. Entonces, medita la palabra, adora a Dios conforme a dicha meditación. Tercer paso,
Prepárate para la adoración congregacional. Qué importante es prepararte para venir a la iglesia. Tú vienes a elevar tu corazón ya lleno por el Señor durante la semana ya lleno. Tú vienes a elevar tu alma al Señor. Ahora, quiero aclarar algo, y esto solo es un paréntesis que no es tema de este tema, que no es de esta serie. Y es, claramente, hermanos, nosotros nos congregamos y parte de la intención de Dios en congregarnos es edificarnos juntos en amor. ¿Amén? ¿Amén? Claramente, usted es edificado al escuchar la palabra, es edificado al escuchar el testimonio de los hermanos, usted es edificado al ver cómo el otro canta, cómo otro ora. Claramente somos edificados. Pero eso no quita que la razón por la cual Dios nos congrega para Él es adoración. ¿Amén? ¿Que el beneficio de adorarle comunitariamente es nuestra edificación? Sí. Pero ante los ojos de Dios, Él merece adoración. Así que lo comento porque sí es importante eso. Ahora, así que, solo para concluir, hermanos, porque el tiempo ya concluyó. ¿Cuál debe ser la debida respuesta de nosotros los adoradores ante dos características como estas? Lo primero, hermanos, es darle gracias al Señor por lo que hemos aprendido en esta mañana. Porque Dios nos ha enseñado que la adoración auténtica no es un acto aislado en los domingos, sino que es una expresión íntegra, sincera de toda nuestra vida, que surge en nuestro corazón sincero y una mente renovada. Por tanto, hermanos, hemos aprendido que no venimos al culto a recibir, sino a dar. Venimos al culto a que nuestra adoración realmente sea un eco tanto del amor de Dios como un portavoz de la verdad de Dios en nuestro corazón o de nuestra admiración de su dignidad mostrada a través de su palabra. Es tanto un eco del amor de Dios en nosotros como un portavoz del crecimiento en conocimiento de su unidad que nosotros poseemos. Lo segundo que tenemos que entender o reaccionar nosotros ante estas dos características es con ánimo. Estas dos características nos animan también, porque nos enseñan que cuando tú y yo nos reunimos a adorar con un corazón sincero, con una mente renovada, centrada en Jesús, hermanos, la fe de todos es fortalecida. Es lo que acabo de mencionar. Cuando tú escuchas el testimonio de los hermanos, cuando escuchas el sermón, cuando lees las oraciones, cuando oyes a tus hermanos orando, cuando oyes a tus hermanos cantando, tú eres el edificado. Y en eso tenemos que animarnos. Eso nos anima mucho en nuestra vida. Salimos muy animados de la iglesia precisamente por eso. Y en tercer lugar, estas dos características nos deben de consolar. Porque cuando todos juntos, hermanos, a pesar de que sufrimos individualmente, estamos adorando a Dios con sinceridad y con una mente renovada, vamos a experimentar un gozo y una satisfacción inexplicable sin importar las circunstancias. Hermanos, cuando estamos juntos, tu adoración y mi adoración juntas se convierten realmente en un bálsamo, en una medicina a nuestra alma que nos llena de esperanza para el día de mañana. Amén. Como alguien dijo, lo leí en esta semana, no te preocupes del mañana, porque Dios ya está ahí. Amén. Adoremos al Señor. Vamos a orar.